good afternoon, everybody. I hope you're all doing great and welcome to our second class for English 5. Yeah. As I told you before, my name is Mr. Kendra Meneses, and I'm going to be giving you the advices and all of the content that is going to help you grow in this period, during this period, in order to make you understand the topics that are on our curriculum. Okay. Y bueno, nada, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda clase de Inglés 5. Eh, Les habla Mr. Kendar Meneses y voy a estarles compartiendo el día de hoy un nuevo contenido que refiere a las unidades que debemos abordar en este segundo módulo, ¿sí? Durante este periodo. Hoy vamos a ver un tema que, digamos, va un poco de la mano con eh, lo que sería futuro, ¿sí? Que fue el primer tema en el módulo uno, pero lo vamos a ver ya usando un tiempo verbal un poquito diferente, lo vamos a expresar de otra manera, pero de igual manera nos va a seguir hablando sobre lo que es futuro, ¿sí? Antes de continuar, sí quería como comentarles mi preocupación, ya que de todas las personas que pertenecen a este curso, sí, durante este periodo, solamente recibí 3 entregas del primer módulo. Esto es importantísimo que se los diga y que ustedes sepan que pues ya de aquí en adelante es como importante que ustedes no pierdan más ninguna entrega, ¿sí? Sabemos que al final del periodo podemos recuperar calificaciones, pero solamente sería una sola de ellas, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo y lo ideal sería que ustedes ya en el segundo, tercer y cuarto módulo, que sería el final, no pierdan ninguna entrega. Es decir, que ustedes acumulen toda la calificación necesaria para que ustedes puedan aprobar el curso y de esta manera también puedan recuperar la calificación primera, que fue la primera actividad de hace 3 semanas, ¿sí? Esa es, bueno, les dejo esa recomendación acá y voy a estarles recibiendo las siguientes actividades y con mucho gusto les estaré también guiando y les estaré aclarando las dudas que ustedes puedan tener durante este proceso. Entonces, nada, mis recomendaciones generales como tales estén pendientes del aula virtual, del contenido que se comparte, de la clase pregrabada, que esta ya sería la segunda, y también de las indicaciones y el espacio de la actividad de entrega evaluativa, que es la que ustedes me tienen que entregar y yo voy a evaluar. Y bueno, nada, muy, muy pendientes por esa parte allí. Voy a estarles compartiendo entonces la pantalla para empezar a ver el tema del día de hoy. El tema de este segundo módulo va a ser directamente de Future Simple. ¿Sí? Vamos a estar hablando de lo que es el futuro simple, cómo vamos, cómo vamos a emplear este tiempo verbal, para qué nos sirve, ¿sí? En qué tenemos que tener cuidado y cómo lo vamos a expresar utilizando auxiliares de futuro. Previamente habíamos visto el going to, que es el presente continuo, que de igual manera lo utilizábamos para hablar de el futuro, ¿sí? Lo usábamos para hablar de planes a futuro como I am going to play soccer tomorrow, ¿sí? Yo voy a jugar fútbol mañana. Son planes en específico. Ahora veamos en el futuro simple en qué se diferencia, cómo lo usamos y pues un poquito más de información que podamos tener por acá, ¿ok? Entonces empecemos. Future simple. What is it? ¿Qué será el futuro simple? Use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Sí, vamos a usar el futuro simple para hablar sobre una acción o una condición que va a empezar y va a terminar en un futuro. Es decir, todavía no ha pasado. Estamos hablando ya de eventos que, digamos, podemos planificar o de eventos que yo voy a tener la convicción de hacer en un tiempo determinado, ¿sí? The simple future is a verb tense that's used to talk about things that haven't happened yet. Es decir, usamos el futuro simple, o bueno, es un tiempo verbal que vamos a usar para hablar sobre cosas que no han sucedido todavía.
Lo que les decía, lo vamos a usar para acciones y condiciones que aún no han sucedido, sino que van a tener lugar en el futuro, tanto el inicio como su final. Entonces, what is it? The future simple el futuro simple es un tiempo verbal, una acción, una condición que va a pasar en un futuro cercano. Ahora bien, cómo llegamos a utilizar este tiempo? Eh, Tenemos estos usos que especificamos acá, se dice use it to, que nos dice úsalo para, ¿sí? Use it to predict future events. Lo vamos a usar para predecir eventos a futuro, ¿sí? De hecho, vamos a quedarnos bastante con esta parte de vamos a usarlo para predecir eventos a futuro porque digamos que más que nada eso es lo que va a ser evaluado en la actividad de este módulo, ¿sí? Yo puedo decir, veamos este ejemplo acá, dice, it will rain tomorrow, ¿sí? It, que sería el sujeto, will sería el auxiliar de futuro y rain sería el verbo. Es importantísimo que tengamos en cuenta que el will, si lo vemos en en las siguientes oraciones o siguientes ejemplos, el will es lo que tenemos en común en ella, ¿sí? Este will me va a expresar a mi futuro. Yo puedo decir, it will rain tomorrow y estoy diciendo, va a llover mañana. Sí, es una predicción, es algo que todavía no ha sucedido. Puede ser que yo vea el cielo, digamos, muy gris, que yo vea las nubes cargadas, ¿sí? Que están bastante grises. Yo puedo predecir fácilmente que mañana va a llover. Entonces utilizamos un sujeto, veámoslo acá que tenemos en común. En este caso es it. Nos referimos it a eso. Puede ser animales o cosas, ¿sí? Si yo digo it, estamos hablando de la lluvia, ¿sí? It will rain tomorrow. Va a llover mañana. Usamos el sujeto, usamos el auxiliar will, que es el que me va a indicar a mí que estamos hablando en futuro, y luego usamos el verbo común. No tenemos que conjugar el verbo. Ya al tener el will, estaremos conjugando el verbo, ¿sí? Yo digo, it will rain, va a llover, y luego voy a usar un adverbio de tiempo. En este caso, tomorrow sería mañana. Normalmente cuando hablamos en futuro es importante que si es posible, utilicemos lo que son adverbios de tiempo, en este caso para futuro, como por ejemplo tomorrow, next weekend, ¿sí? Que sería el próximo fin de semana, o next Monday, next y un día de la semana. Si yo digo next Friday, sería el próximo viernes. Estamos usando también adverbio de tiempo. Entonces, si yo digo it will rain tomorrow, también estoy usando un adverbio de tiempo, ¿sí? Entonces, úsalo para predecir eventos a futuro o use it to express an spontaneous decision. ¿Sí? Lo vamos a usar para expresar una decisión espontánea. Que yo digo, uy, yo quiero hacer esto mañana, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos este ejemplo, dice, I will pay for the tickets by credit card. Estoy decidiendo que yo voy a pagar los tiquetes por tarjeta de crédito, ¿sí? Igualmente, empezamos con el sujeto, ¿sí? Yo, will, que es el auxiliar que me va a expresar futuro. Pay, que sería el verbo común, el verbo pagar, ¿sí? I will pay, yo pagaré por los tickets con tarjeta de crédito. Ya el resto, pues sí sería un complemento. En este caso, no, si se dan cuenta, no tenemos un adverbio de tiempo, pero sí estoy expresando una decisión espontánea, ¿sí? I will pay for the tickets by credit card. Then we have the third use. We say use it to express willingness to do something. Lo vamos a usar para expresar eh, como la posibilidad de hacer algo, ¿sí? Como de que yo quiero hacer esto, entonces lo voy a expresar. Yo puedo decir, I will do the washing up, que sería yo voy a lavar los platos. O puedo decir, he will help you with that. Él te va a ayudar con eso, ¿sí?
De igual manera, sujeto, I, will, que me expresa futuro, y do, que sería el verbo hacer. O he, que sería el sujeto él, ¿sí? He will, que sería el auxiliar de futuro, y help, el verbo normal, que sería ayudar. He will help you with that. Él te va a ayudar con eso. I will do the washing up. Yo voy a lavar los platos. Entonces, recapitulemos. Lo vamos a usar para predecir eventos a futuro. Lo vamos a usar para expresar una decisión espontánea. Y lo vamos a usar para demostrar como ganas de hacer algo, ¿sí? Veamos, eh, veamos qué más usos tenemos. Ya tenemos tres, pero tenemos acá un poquito más, ¿sí? Use it to express rejection or unwillingness to do something. Y también lo vamos a usar en el caso de las oraciones negativas para expresar eh, como rechazo y para expresar en vez de lo anterior que era como ganas de hacer algo, para expresar algo que no queremos hacer, ¿sí? Yo puedo fácilmente decir he will not. Acá esta es como la parte más importante. En vez de usar sujeto, auxiliar del futuro y el verbo, yo tengo que añadir algo aquí más, ¿sí? Yo utilizo el sujeto, el auxiliar de futuro y luego voy a negar usando el not. Y luego sí voy a usar el verbo comúnmente. Yo puedo decir she will not eat the soup. Y estoy diciendo ella no comerá la sopa. ¿Ok? Estoy ya negando, estoy usando el will not para expresar un rechazo que no, alguien no tiene ganas de hacer algo. Luego tenemos acá, sería un mismo ejemplo, ¿sí? De mismo tipo de oración, pero acá yo estoy usando la contracción. En vez de yo decir will not, yo voy a decir won't, y me está expresando el futuro, pero negado, ¿sí? Es como cuando decíamos en presente simple también que no queremos hacer algo, ¿sí? Yo no hago algo, yo uso el auxiliar y luego le uso la negación, no. En este caso sería will not o won't. Yo puedo decir también, I won't go to the meeting tonight, que sería yo no iré a la reunión esta noche. En este caso estamos usando un adverbio de tiempo que sería tonight, esta noche, ¿cierto? Entonces, también lo usamos para expresar rechazo o que no haremos algo. Avanzamos por acá y decimos use it to give orders. Es decir, lo vamos a usar también para dar órdenes, como por ejemplo, you will do what I say. Tú vas a hacer lo que yo diga, ¿ok? De igual manera estamos hablando en futuro, pero en este caso pues es algo más específico. Sería dar órdenes, ok, voy a dar una orden a alguien, entonces yo sé que yo voy a usar el tiempo de futuro simple para expresar eso. You will do what I say, ¿sí? Tú vas a hacer lo que yo digo. Y finalmente tenemos use it with shall to make a suggestion. Esto ya me cambia un poquito el futuro simple. Sí, vamos a hacer sugerencias como de, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer aquello. Te estoy hablando de igual manera como en futuro, pero ¿qué pasa? Acá yo en vez de usar will, yo voy a usar shall. Sí, esta palabra que está entre comillas dice, use it with shall, úsalo con shall to make suggestions, para hacer sugerencias. En este caso lo vemos en una pregunta, ¿sí? Dice, shall we go? Oh, ok, acá, volvimos. Dice, shall we go to the cinema tonight? Sería, ¿deberíamos nosotros ir al cine esta noche? El shall sería como, me expresa como una pequeña duda en este caso, ¿sí? Como, shall we go? Deberíamos ir al cine esta noche y luego lo completamos. ¿Qué pasa con las preguntas? Las preguntas siempre van a requerir que el verbo auxiliar, en este caso puede ser will o puede ser shall, que ese verbo auxiliar esté de primero mucho antes del sujeto. En las oraciones positivas y negativas, el sujeto va primero y luego iría el auxiliar del tiempo. En el caso de las preguntas,
lo revertimos, ¿sí? Primero va el auxiliar de tiempo y luego va a ir el sujeto y luego el verbo, como lo vemos acá en el caso. Igual ahorita vamos a ver un poquito de eso. Tenemos acá tres usos más, ¿sí? Dice, use it to formulate an invitation. Es decir, lo vamos a usar para formular una invitación. En este caso, pues tenemos dos preguntas, pero con will. Vamos a aprovechar acá, dice. En vez de yo decir, you will come, que sería tú vendrás, yo le voy a preguntar, yo diría, will you come to dance with me? Sería, vendrás a bailar conmigo, ¿sí? Estoy usando el tiempo, el auxiliar de tiempo futuro de primero y luego el sujeto. Importante. Auxiliar, sujeto y el verbo cuando es una pregunta. También tenemos esta segunda oración que de hecho es muy común, ¿sí? Cuando vemos como estas propuestas de matrimonio, la persona normalmente dice, will you marry me? Sí, sería, ¿te casarías conmigo? Usamos el will, que claro, es para expresar el futuro de que si te quieres casar conmigo, sí. Will you marry me? Auxiliar de futuro, luego el sujeto y luego el verbo. Y sería marry, casarse, ¿ok? Entonces lo usamos para formular una invitación, ¿sí? Una invitación a ir a bailar contigo o una invitación para casar. Luego tenemos use it with shall to offer to do something, ¿ok? Vamos a usarlo con shall nuevamente para ofrecer hacer algo. Si yo digo, shall I open the window? Yo estoy como ofreciendo hacer algo, ¿sí? Como de que, como un favor, vamos a decirlo así como un favor. Yo digo, shall I open the window? Y estoy preguntando, ¿debería abrir la ventana? Como que te gustaría que abra la ventana, ¿sí? Yo uso shall de primero. Recordemos que los auxiliares en las preguntas van de primero. Y luego uso el sujeto y el verbo. Shall I open? Sería, ¿debería yo abrir la ventana? Y de esta manera estamos expresando ofrecernos a hacer algo, ¿sí? También tenemos use it with shall to ask for a piece of advice or instructions. Lo vamos a usar nuevamente con shall, ¿sí? Para preguntar por algunos consejos o instrucciones. Acá tenemos un ejemplo, digamos, un poquito más largo, que en vez de decir, shall I tell my boss about this? Que sería, ¿qué le digo a mi jefe sobre esto? Debería decirle a mi jefe sobre esto. A esto yo le agrego antes del shall el what, ¿sí? What, que sería qué. En vez de yo decir, shall I tell my boss about this? Si yo digo, what shall I tell my boss about this? Estaría diciendo, ¿qué debería decirle yo a mi jefe sobre esto? Me cambia totalmente, ¿sí? Al agregarle el what. Estoy pasando de dudar, debería decirle a mi jefe sobre esto, a decirle, a de una vez ya sé que le voy a decir, pero estoy pensando, ¿qué debería yo decirle sobre esto? En este caso usamos el what, antes del show, ¿ok? Es un caso, digamos, un poquito más largo, más extenso. Entonces, lo usamos también para formular invitaciones con shall para ofrecerte ayudar o hacer algo. Y también con shall para preguntar por consejos o instrucciones. Ya que pasamos con los usos, que nos quedó clarito por allí, vamos a ver lo que les decía, cómo los formamos, ¿sí? Cuáles son las estructuras para usar oraciones afirmativas, oraciones negativas, interrogativas y negativas interrogativas. Veamos ahora un poquito. Veamos con las afirmativas, ¿sí? Affirmative sentences. Tenemos, I will go. De entrada me dice, yo voy a ir, ¿sí? Estoy hablando ya futuro. O también puedo decir I shall go, como yo debería ir. Luego tenemos la estructura negativa, que es igualmente sujeto, el auxiliar de futuro, pero en este caso yo lo necesito negar, es decir, necesito agregar el will y el not, ¿ok? Entonces, I will not see sería yo no voy a ver, ¿sí? O yo puedo esto contraerlo, el will not, y decir won't, y puedo decir I won't see.
Ambas me están expresando lo mismo, pero acá tengo los dos ejemplos de negativa normal y negativa contraída, ¿ok? Entonces, I will not see o I won't see. Estoy expresando una oración negativa. Yo no voy a ver. I won't go. Yo no voy a ir. I won't eat. Yo no voy a comer, ¿sí? Y luego tenemos la estructura interrogativa, como les comentaba previamente. Acá en vez de ser sujeto, auxiliar, verbo, estamos usando auxiliar, sujeto, verbo y signo de interrogación. Importantísimo. Signo de interrogación. Es crucial. Supongamos que voy a hacer una oración, pero me falta el signo de interrogación. Es un error gramatical. Y en el inglés, digamos que sí es algo bastante grande, ¿sí? Tenemos que evitar cometer errores en inglés, en español, en cualquier idioma. Entonces, auxiliar, will, sujeto she, verbo ask. Will she ask? Ella preguntará. Y si yo digo shall I ask, yo estaría diciendo debería preguntar, ¿sí? Para que vean cómo cambia con el will y con el shall. Entonces, preguntas interrogativas. Will she ask? Shall I ask? Primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y por último el signo de interrogación. Y por último tenemos esta, digamos, esta forma que sería la interrogativa negativa, que sería won't they try. Sí, yo puedo decir will not they try o puedo decir won't they try. Y en ambas estoy diciendo ellos no lo intentaron. Ya estoy preguntando, pero lo estoy haciendo de manera negativa, ¿sí? Won't they try? Ellos no lo intentaron. Won't they come? Ellos no vinieron, ¿sí? Lo estoy preguntando, pero nuevamente lo estoy haciendo de manera negativa, como que no hicieron esto, ¿ok? Entonces, afirmativa, sujeto, auxiliar de futuro y el verbo. Negativa, sujeto, auxiliar de futuro con la negación y el verbo. Interrogativa, auxiliar de primero, auxiliar de futuro de primero, luego el sujeto, luego el verbo y finalmente el signo de interrogación. E interrogativa negativa sería el auxiliar de futuro negado, ¿sí? Will not o won't con el sujeto y el verbo al final con el signo de interrogación, respectivamente. Bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora, pues tienen los espacios de que ustedes quieran, ya sea conectarse a las próximas clases, sí, preguntar en el momento, o pueden hacer sus preguntas en el foro de bienvenida. Allí ustedes van a poder comentar lo que ustedes quieran, ya sea preguntas, eh, aclarar dudas y hasta hacer sugerencias. De igual manera, les invito a también contactarme por el chat privado. En caso de que tengan alguna duda directamente, pues yo les puedo responder. Veamos las contracciones. Las contracciones existen en el futuro también. Yo puedo decir, en vez de I will, yo puedo decir, yo puedo decir I'll, ¿sí? I'll go there. Yo voy a ir allá. En vez de yo decir we will, yo puedo decir will, ¿sí? Will. En vez de yo decir you will, yo digo you'll. He will, he'll, he will, he'll, they will, they'll, and will not, won't. Esta es la contracción de la negación, respectivamente, ¿sí? Will not pasaría a won't. Entonces, attention con estas contracciones, cuando la veamos, no es que sea algo diferente, no es que sea algo complicado, es simplemente una contracción de lo que nosotros queremos decir, ¿sí? Y bien, con esto ya sería suficiente por el tema del día de hoy. Es un tema básico, vamos a estar evaluando de igual manera la forma en la que ustedes construyen estas oraciones para hablar en futuro simple, ¿sí? Con todos los usos que vimos el día de hoy. Para finalizar, pues les quiero compartir esta quote o esta frase, ¿sí? Que nos indica, don't say you can't until you prove you can, ¿sí?
es importante que antes de siquiera rendirnos en hacer algo, lo intentemos. Por eso nos dicen, no digas que no puedes hacerlo hasta que te demuestres a ti mismo que no lo puedes hacer. Entonces, nada, vamos a hacer las próximas actividades, vamos a prestar atención, vamos a tomar nota y aceptar como estos espacios para que ustedes puedan crecer poco a poco en lo que es el desarrollo del inglés en sus vidas, ¿sí? Ya sabemos que no vamos a salir de acá hablando fluidamente, pero poco a poco podemos contribuir a esto, ¿sí? En algún momento lo vamos a poder lograr, entonces eh, no digan que no pueden, solamente inténtenlo y ya verán en un futuro. Antes de despedirme, quería comentarles sobre la actividad evaluativa, pues te había dicho si ustedes revisan el plan evaluativo, tenemos lo que es un workshop, ¿sí? Que va a ser un taller. El día de hoy yo se los voy a compartir y ustedes van a tener exactamente una semana para poder contestarlo. Una semana, pues, sabemos que es el tiempo estipulado y es tiempo suficiente para que ustedes puedan contestar esta actividad. Entonces, nada, va a ser una actividad evaluativa, un taller sobre el futuro simple, en específico sobre predicciones a futuro y otros usos que le podemos dar al futuro simple. ¿Ok? Bien, entonces, nuevamente les recuerdo, alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, tenemos los foros, tenemos mi chat y yo estoy siempre a la orden y a disposición para ustedes. Okay, so see you later and have a good day.